Bueno, vamos a empezar entonces la sesión de la tarde, que como sabéis tiene dos partes. La primera es esta mesa redonda, en la que vamos a intentar, bueno, no tiene pinta de mesa redonda, porque más bien parece un tribunal de oposición, y os vamos a hacer preguntas directamente, y os puntuaremos. Tenemos unas cartulinas aquí. Y bueno, quiero decir que el formato no es el más adecuado, pero es un poco la infraestructura que tenemos, entonces intentaremos adaptarnos. Es una mesa redonda, es decir, se invita a la participación y a los comentarios y a dar opiniones al respecto. Y después de la mesa redonda va a haber un taller muy interesante que lo va a dar Manuel Febrero, que será aproximadamente dentro de una hora, ¿vale? Es un poco flexible, no estamos tan parametrizados como por la mañana, que si 12 minutos para esto o 20 para lo otro. Bueno, pues como veis, estoy haciendo tiempo porque está entrando gente y estas cosas. Como veis, es que desde aquí se ve, la mesa redonda se titula Oportunidades de negocio con R. Yo preparé una presentación, no me va a llevar más de media hora porque solo tiene 2 diapositivas. Esta es la mejor, la otra ya veréis que es muy sencilla. Y bueno, pues voy a introducir un poco el tema y vamos a ver si conseguimos llegar a opiniones contundentes sobre si efectivamente existen oportunidades de negocio con R y concretamente aquí en Galicia, porque que en Wisconsin haya oportunidades de negocio con R, pues está bien, es interesante, podemos copiar el modelo, pero nos pilla un poco lejos. Yo tengo una primera diapositiva que me llevó 3/4 de hora hacer, que es esta, que dice, es gratis pero da dinero. Podéis creer que es mía, pero no, la copié. No, esto en prensa estos días salió una especie de artículo sobre un modelo de negocio que es muy interesante porque es muy parecido a lo que vamos a hablar ahora. Y el título era este, es gratis pero da dinero. Entonces me vale de referencia para comentar un poco el tema y introducirlo. Hay una empresa que no sé si conocéis, que se llama Red Hat Enterprise, que es una empresa que surgió hace unos años de una distribución, ya sé que la conocéis todos, de una distribución de Linux que se llamaba Red Hat, y de aquella era una distribución gratuita, es decir, ofrecían un sistema Linux con su núcleo, sus paquetes, su entorno gráfico, y la pusieron a disposición de la comunidad para usarla. La gente la copiaba, ya sabéis cómo va esto, descargáis, instaláis, tal, los foros, no sé qué. En un momento determinado, Red Hat se convierte en una empresa que empieza a cobrar por ciertas cosas. Una de ellas es por el propio producto, es decir, Red Hat se dividió en dos y por un lado sacaron una distribución profesional que se sigue llamando Red Hat Enterprise, que es la versión, digamos, corporativa del sistema operativo, y luego una versión abierta a la comunidad que se llama Fedora, que no sé si os suena, supongo que sí. Bien, Red Hat gana dinero, gana mucho dinero con esto. Y cuando hablo de mucho dinero, hablo de cientos de millones de dólares. Y no es por la venta, porque eso es un poco anecdótico, no es por la venta de su distribución, que obviamente le reporta beneficios, sino por el modelo de negocio que va asociado a esa distribución. Y yo creo que está interesante porque por ahí podemos enfocar un poco el tema de esta mesa. Entonces, por eso viene la frase de es gratis pero da dinero, ¿vale? A R le pasa un poco parecido. O sea, estamos hablando de un software gratuito, abierto, bueno, obviamente es software libre con todos los principios y fundamentos del software libre, pero efectivamente sí que da dinero también. No por ir puerta a puerta vendiéndolo, como si fueran enciclopedias, pero sí que podemos generar servicios cuya base es este software. Y esta es la segunda y
ya final, diapositiva, que dice que entonces ¿cuál es el modelo de negocio? Es decir, si R no nos va a reportar beneficios por venderlo, porque sería una tontería, porque lo encuentran gratis en la web, se puede descargar gratuitamente de un montón de sitios, y si no, ya os lo doy yo. Entonces, ¿dónde está el modelo de negocio? ¿Vale? Aquí hay gente que sabe mucho más que yo de este tema, pero bueno, voy a dar unas pinceladas de por dónde pueden ir los tiros. Ya por la mañana visteis, y seguramente estaréis vosotros en uno de estos casos, que R lo podéis enfocar desde distintos puntos de vista. O sea, hay gente que se dedica a trabajar con él desarrollando software para lo que sea. Entonces ahí quizá haya un modelo de negocio, porque que R sea gratuito no significa que el software que se haga con R lo sea. Puede que sí y puede que no. Otra opción también que visteis esta mañana con R en alguna ponencia es que hay gente que se dedica a la formación, ¿vale? Es decir, a formar a otras personas para que trabajen con R, tanto a nivel de usuarios como a nivel de investigación o a nivel corporativo en empresas. O sea, ahí parece que también pudiera haber un nicho de mercado con R. Y bueno, de hecho tenemos también aquí a gente que nos va a hablar de ese tema. Y bueno, ¿qué más trozos del pastel tenemos ahí? Bueno, pues si tenemos la parte de programación, tenemos la parte de formación, también tenemos una parte que está directamente relacionada con R, que es la de asesoría. Es decir, yo no tengo por qué producir directamente ningún programa, yo no tengo por qué formar a otra gente para que lo use, pero puedo asesorar, y asesorar de distintas maneras. Asesorar en el uso, asesorar en el enfoque. Hay gente que se dedica a asesorar metodológicamente, o sea, cómo tengo que hacer mi programa o cómo tengo que enfocar. Vale, aquí hay casos de éxito que sí que me gustaría que nos comentasen un poco y que creo que tocan todos estos palos que os acabo de comentar. Vale, no sé si alguien tiene especial interés en empezar. Si no, ya os voy sacando yo voluntarios ahí a la palestra sin problema ninguno. Vale, veo que Salvador Naya con sus casos de... Bueno, gracias, Miguel. Voy a seguir ya en castellano, me da igual. El tema de los casos de éxito, ya a la mañana cuando hablamos de control de calidad comenté algún ejemplo de empresas con las que hemos trabajado y que realmente sí podríamos considerar casos de éxito porque nos han agradecido mucho el trabajo. Nos han pedido luego un mini curso de R para que siguieran ingenieros informáticos, que eran los que llevaban esa parte, que bueno, enseguida pues no hizo falta demasiado esfuerzo en ponerlos al día. Y sé que están utilizándolo para el control. En este caso, os ponía un ejemplo de una, si la más espectacular por la repercusión, es una sobre control de queroseno de aviación, que hacen básicamente a base de un modelo que nosotros les propusimos, implementó un programita para que una vez que hacen los controles en los aeropuertos, es una empresa que se dedica a filtros de aviación, pero aparte de los filtros tiene unas máquinas que ponen unos sensores y que miden 4 códigos ISO, y esos saltan alarmas o no saltan alarmas. Y una alarma en el queroseno, porque tenga pues agua o que tenga partículas sólidas, pues puede producir un accidente, y hay ejemplos constatados de que hubo accidentes de aviación, ¿no? por el agua, que a 10.000 metros se congela y obtura los motores, y aunque lleve 4 motores, queroseno es algo que solo hay uno, ¿no? Es de las pocas cosas que no va duplicado dentro de un avión. Y esta pues una empresa que controla, digo que de éxito, porque tiene el 53%, lo leí el otro día, que venía una entrevista en un periódico de Coruña, en La Opinión, con el delegado, el gerente en este caso, Cándido, y hablaba de que controlaban el 53% de los aeropuertos del mundo, es decir, más de la mitad de todos los aviones que están viajando por el mundo, pues están controlados por esta, bueno, están controlados, tienen esos sensores y esos filtros. De una empresa americana, pero que la sede que está en Arteixo, que además está pegada, el que conozca la zona de Arteixo, está pegada a Inditex, justo por el lado de atrás de Inditex, Facet. Y ahora venía la noticia porque han cogido el monopolio del aeropuerto de Dubái y no sé qué otros sitios más. Bueno, ahora están
en una expansión les va de maravilla, lo cual me alegro mucho porque es un lujo colaborar con ellos. Y ellos optaron el R, pero vamos, cuando dijimos, mira, es que existe esto, realmente trabajaban básicamente en Excel y luego también sabían SPSS y tal, pero una vez que les podías meter el código para las alarmas en R y eso lo podían introducir dentro de su código de los sensores, les fue de maravilla el tema y nosotros, ya te digo, que también, ¿no? Ese es un ejemplo así de éxito. Hay otro aquí cercano a Santiago, que era una empresa del mundo de la animación, que era Bren, ¿no? Bren, que hacía lo del Ratón Pérez 2, tal. Bueno, ahí colaboramos en un estudio de control de procesos, de todos los procesos de la creación de una película de animación, y también les hicimos todo el software y todo el sistema que se quedó la empresa para su control en R. También era relativamente sencillo de manejar y no les generó mucho problema. Y bueno, quizás esta, y luego hay otra que es un poquito más, esa sería la que hizo negocio, lo veo yo así, porque es una empresa de Madrid que nos llama para hacer un estudio de fiabilidad, para venderla, en este caso a Navantia, para analizar la fiabilidad de los buques y en concreto era de los submarinos, pero en general de los buques, ¿no? Bueno, eso fue un proyecto de a un año y medio, 2 años, no recuerdo bien. Sirvió para que una persona del máster tuviera pues un empleo pues, bastante aceptable mientras estuvo trabajando en el proyecto, y el proyecto era hacer el programa de fiabilidad de sistemas en R y dárselo a la empresa para que la empresa lo use, y la empresa lo está usando, lo que pasa es que lo está explotando. Nosotros esto lo hicimos, pues mira, yo hablando de cifras, no sé si eran al final lo que venía a ser prácticamente el 100% era el sueldo de un titulado, y creo que eran como 40.000 euros, pero la empresa hablaban de millones de euros, lo que era la venta o sea que realmente ahí sí que es una oportunidad buena de negocio. O sea que sí que yo sí que veo que hay gente que un poco utiliza, bueno, pues a gente que sepa hacer las cosas y luego tiene los contactos oportunos y se aprovecha de ellas, ¿no? Quizás ahí nosotros, tampoco es nuestro papel, ¿no? Porque yo a veces cuando estas cosas de emprendedores, justamente los que somos profesores, funcionarios y tal, pues somos todo menos emprendedores, ¿no? Nos gusta mucho más la calma. Tenemos también la ventaja de que podemos trabajar sin esa presión de que esto es para ayer, y eso también es algo que debe de posibilitar más el contacto con la empresa. La empresa, si trabaja con equipos, pues en este caso con personas que puedan desarrollar un software que no los tiene dentro de su propia plantilla, sino que subcontrata, pues base a proyectos de investigación, base a transferencia de estas cosas que salen de I+D, del CDET y tal, pues creo que tienen muchas ventajas ahí, porque al final tú estás poniendo una mano de obra muy cualificada. ¿Qué gana la parte que trabaja? Pues tener un contrato que no tienen por qué ser precarios, ¿eh? Yo creo que nosotros tenemos, bueno, los pocos que hemos dado, siempre nos ha gustado que la persona que esté en torno, normalmente parece que vienen a cobrar como 1.500 euros al mes, las personas que están ahora becadas o con contratos, y se forman en eso, y muchas veces, ya hubo varios casos, acaban formando parte de la plantilla, porque una vez que conocen el problema y han participado en el producto, pues la empresa tampoco les interesa perder ese know-how, o como se llama en este contexto, ¿no? Entonces, me parece beneficioso para ambas partes, pero también cuidado, que la empresa lo que quiere es ganar dinero, ¿no? O sea que ahí hay una parte que es clara. Gracias. Estaría bien que dinamizásemos un poco esto, y si tenéis algún comentario, alguna pregunta. Sé que no es el mejor modo porque estaríamos mejor ahí un poco agrupados, pero es lo que hay. Quiero decir, no os cortéis por el anfiteatro, ¿vale? Hay por ahí un micro que también podéis usar, que está genial. Bueno, yo, aparte de dar las gracias a Salvador, obviamente, y sí que creo que incluso tienen alguna cosilla más por ahí que se ha callado, pero
No, bueno, quiero decir, sé que ellos asesoran, aparte de que dan formación y tal, pero asesoran, tienen trabajos con Navantia, o sea, ejemplos concretos que sí que podrían ir saliendo, pues eso, a lo largo de la charla. Un poco por seguir así en la línea, tenemos ahí a Manolo Febrero, que bueno, también la visión un poco que tiene la universidad, me gustaría que la comentase él, porque sé que ellos tienen grupos de investigación asociados, tienen gente colateralmente que trabaja con R, incluso hay algunas empresas por ahí, alguna spin-off que tiene algo que ver con el departamento de estadística, no sé, quizá si cuentas algo de eso. Sí, bueno, claro, cuando yo leí lo de oportunidades de negocio de R, la verdad es que te choca, porque tú dices, esto es software libre, que todo el mundo se baja de tal, ¿dónde están las oportunidades de negocio? Claro, realmente donde hay que pensar, creo yo, es la economía del conocimiento, que es no lo que te pagan, sino lo que dejas de gastar en gasto inútil, que puede ser la licencia de un programa comercial, ¿no? Incluso, digamos, el beneficio a largo plazo de esa economía que tú tienes por tener a gente formada en tu empresa en ese paquete científico que te va a servir para futuros desarrollos. Entonces, claro, es cierto que yo si me pusiese del lado de la empresa y tenemos alguna profesora del departamento pues ha montado una asesoría en bioestadística, claro, tú dices, pues yo me monto la empresa y resulta que el instrumento fundamental que necesito lo tengo gratis, porque lo que yo vendo es conocimiento, que es lo que tendríamos que vender siempre, que es donde tendríamos que progresar. Entonces, desde mi punto de vista, no es tanto lo que yo pueda vender, que efectivamente puedo vender desarrollos o puedo vender tal, sino es la cuestión de cómo crece esa economía del conocimiento en mi empresa. Yo tengo a la persona que sabe de R y que por tanto me puede hacer nuevos desarrollos y que no está bajo las decisiones políticas del programa de turno de la licencia que dice, pues ahora voy a cambiar esto porque mis directivos dicen que es mejor cambiarlo. Y tú te has pasado haciendo programas, desarrollando cosas, no sé cuánto tiempo, y esa empresa no te paga a ti por el tiempo que tú has estado desarrollando. No sé si alguna vez habéis pensado, por ejemplo, en las trampas que había en las licencias universitarias de la mayoría de los paquetes estadísticos o comerciales. Llegabas a la universidad y en la universidad te decían, si tú quieres MATLAB, te lo doy a 5 duros. Que todos los estudiantes lo usen. ¿Por qué? Porque así, cuando ese estudiante se licencie y vaya a una empresa, lo que va a pedir es MATLAB. Le estás haciendo la cuestión de marketing gratis. Y luego tú te vas a una empresa y dices, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. El tío dice, pues yo quería hacerlo en MATLAB, porque como MATLAB es lo que conozco, tal. Estas resistencias nosotros las hemos encontrado a lo largo de los últimos años, ya menos frecuentemente en los últimos. O sea, tú hace 4 o 5 años le decías a alguien, pues para hacer esto te lo vamos a hacer en R. Y decía, no, mira, tienes que hacérmelo en MATLAB porque es lo que conoce mi tal, no sé qué. Y entonces ahí tenías una resistencia normal para acabar haciendo, digamos, la cosa en R. Ya, últimamente se ha caído del guindo casi toda la gente y dice, no, si R es lo que está usando todo el mundo, es gratis, es bueno y lo utiliza Google, algo bueno tendrá. Y si lo utiliza Google, que pasa por ser la empresa con mejor política económica de todo el planeta, algo bueno tendrá. Google patrocina todos los años una conferencia, la UseR, que celebra por sitios de Europa y tal, porque utiliza en todos sus procedimientos R. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que nos hemos centrado en el conocimiento y no en el instrumento. La ventaja que tiene R desde el principio es que ha sido siempre muy promiscuo. R es lo más promiscuo que conozco. Promiscuo en el buen sentido. Promiscuo en que lo puedes mezclar con Fortran, con C, con Java, con cualquier lenguaje de programación que sepa, con que alguien sepa cómo llegar a ese lenguaje de programación, habrá alguien de R, pues esto se hace así. Lo metes y lo has integrado. Por lo tanto, tú siempre tienes tu inversión en conocimiento en la empresa garantizado. Tú has invertido en desarrollar cosas, en tener un conocimiento, en tener una técnica puntera, lo desarrollas en R y siempre vas a reaprovechar ese conocimiento en el futuro. Si eres un asesor, tienes el instrumento gratis. Si das formación,
Eso es una parte de negocio, pero realmente la formación es la inversión que la empresa hace en sí misma en el conocimiento. O sea, que realmente lo que estás haciendo es como quien hace un curso de inglés. Pues vamos a ponernos en el nivel común de todos de tener una lengua franca científica que es R. Ahora ya nadie entiende que se vea un artículo científico en una revista sin que lleve aparejado su propio código de R. Forma parte de la ética incluso de la investigación, de tener investigación reproducible, ética y que todo el mundo pueda revisar, ¿no? Entonces, es todo un concepto completo que yo lo resumo en economía del conocimiento. Cambia el paradigma, no es tanto el negocio, efectivamente puedes vender tus desarrollos, aunque, claro, nosotros como profesores de universidad nos sentimos dentro de una institución pública y a lo mejor nos sentimos, yo me siento mal si vendo mi desarrollo porque ya me pagan por dar clase en la universidad y porque parte de mi jornada laboral es investigar. Entonces, yo tengo que devolverle algo a esta sociedad. Ahora, yo entiendo que la gente que está en una empresa, pues diga, yo no tengo estos reparos y entonces puedo vender mi desarrollo, puedo vender lo que sea, pero desde luego el instrumento con que lo hago no se lo estoy pagando a una empresa que tiene unas licencias abusivas. Si queréis, para finalizar, el ejemplo que yo tengo claro es cómo se estropeó S+. S+, que todos seguramente lo conocéis. Bueno, R viene de S, eso lo conocéis todos. S era un desarrollo libre tal del gobierno americano, de alguna agencia del gobierno americano que ahora no recuerdo. Llegó un momento dado con la administración Reagan, creo recordar, que dijeron, no, esto lo pasamos a las manos privadas. Y entonces empezó S+. Y al principio, cuando empezó S+, la cosa todavía se mantenía razonable porque mantenían licencias baratas, el acceso de todo el mundo a esos detalles. Eso se fue complicando a lo largo de los años, los directivos de S+ dijeron, tenemos el mejor programa del mundo para el cálculo científico, somos los mejores, somos los tal, vamos a cobrar aquí licencias y vamos a restringir las licencias. Y tú, al cabo de no sé cuántos años, te sentiste estafado porque dijiste, todo lo que yo invertí en S+, ¿dónde se me ha quedado? Llegaron los australianos, ¿ya?, que hicieron R y dijeron, mira, esto lo vamos a tal. Volvemos a las bases, filosofía Linus, y volvemos a la economía del conocimiento. Y entonces, todo lo que yo digo es, oportunidades de negocio, es economía de conocimiento. Debe llevarse la parte del pastel correspondiente que tenga el conocimiento para desarrollar y no el instrumento que necesites para desarrollar ese conocimiento. Muchas gracias. Los veo animados, ¿eh? ¿O comisteis muy bien? Vale. Nada, era por introducir o que eu creo que é un ámbito un pouco abandonado, polo menos na xornada de hoxe, parabenizando-vos igualmente por todo o que levades contado a vos e os que estaban pola mañá. Eu traballo ahora mesmo nun grupo de investigación en filoloxía e me interesa especialmente todo o que estades contando, pero tamén toda a potencia que dá R para o tratamento de datos en xeral, non exactamente ou non estritamente o que é a aplicación de métodos estadísticos, sino a potencia de cálculo, de manexo de información. E quería preguntarvos en ese sentido se coñecedes aplicacións concretas ou casos de éxito que teñan que ver ben con Big Data, ¿no?, con todo o que é a integración de R con Oracle e as grandes empresas de consultoría económica no mundo, ou tamén, que isto é no que ando agora mesmo, con un procesamento de linguaxe natural, ¿no?, en todas as aplicacións que teñen que ver con estas cousas. Bueno, non é por monopolizar, pero xustamente tocache un tema que sí que temos algunha experiencia. De feito, unha das empresas, hoxe mesmo, ahora, estaríamos tería que estar nunha reunión que, claro, non se pode estar en dous sitios ao tempo, co grupo Prisa, donde levamos un proxecto, todo feito en R,
sobre o tema de usuarios de internet. Básicamente, cada vez que pinchas no país para ver unha noticia, logo vas a cultura, vas a economía, cal é a probabilidade que vayas pois a, que sei, a ver servicios ou a ver a primeira páxina, non? Entonces, aí é un problema de Big Data, como dices, porque hai entre 8 millóns e 10 millóns de datos diarios que nos envían. Entonces, despois de que se fai unha especie de pequeno pulido dos datos, porque hai unha parte aí que non é fácil ao principio, pois, típico que deixa... Bueno, aí, primeiro xa detectas toda unha serie de comportamentos do feito de que a hora cal é a hora do café neste país, porque ves que os fins de semana pois non deixan, cando miran a xente o periódico, en que momento se entra, desde todos os, porque como país, pois, o país digital, por exemplo, que é o que estamos analizando, pero hai outras bases de datos tamén. E logo despois pois, buscas os que chaman eles tags por las cookies que quedan no teu ordenador, que eles chaman cookies, de prisa cookie, non? E, bueno, volvendo aí ao do negocio, recordo que a primeira vez que veo o xefe da empresa, que bueno, da Prisa Digital, que era o que nos contrata, nos explicaba onde estaba o negocio do país digital, e nos dixo algo moi ilustrativo que ten que ver, antes non dixen, pero ahora me está recordando acordarme eso, que ten que ver co análisis dos textos que salen. E decía que para o tema que o cliente non eran, o seu cliente, o usuario do país digital e tal, que non éramos os lectores, senón que eran as empresas. Decía, as empresas tipo Iberia, tipo as que poñen publicidade e pagan por aparecer ali ao lado da noticia. Entonces, cando tú vas mirar unha noticia de viaxes ou unha noticia de aventuras, tal, están vendendo pois, a viaxe en tal sitio. Cando estás mirando para irte de viaxe a Lituania, pois de pronto empezas a ver restaurantes de Vilnius, está todo perfectamente. Decía, bueno, é un pouco forte, pero é moi claro, decía que os lectores eran os cerdos, que nos tiñan que ter ben rollizos para vendernos o seu cliente, que eran estas empresas que poñían o diñeiro. Xa digo, non ten que ver con eso que dices tú da parte lingüística. Despois, isto sería un tema bastante relacionado, porque ao final os datos que manexamos, aparte de ser moitos, son pois eso, depurar cal é dunha parte, cal é doutra, cales son os datos perdidos aí. E despois no outro que dices do uso do R en textos, en cousas desas, tamén me é relativamente cercano, porque dou clase nun máster de documentación e temos feito algún traballo. Pois mira, hai unha librería, por exemplo, que se chama Citán, de citas, que che permite, con eso, pois, un dos estudios que fixemos foi analizar toda a produción das 3 universidades galegas, co R directamente, o sea, o R, linkas con esa librería, baixas toda a base de datos de Scopus. Eso presentamos nunhas xornadas que había a persoa do outro lado de Thomson & Thomson, que teñen o índice, a competencia, digamos. Entonces, bueno, non é que non lle gustara, pero dixo, bueno, nosotros xa pondremos tamén asequible a base de datos para que poidades utilizar a nosa, a do JCR clásico e tal. Pero, bueno, cada Scopus baixas o Scopus completo e logo reordenas, miras os índices H por universidades, por departamentos, é un estudio que ten que ver bastante. Hai unha parte de depuración aí que unha dos problemas era a nosa propia universidade, a de Coruña, porque nunhas era a Universidade da Coruña, outras de A Coruña, outras de La Coruña, outras of Corogne, o sea, entonces tes que ir facer búsquedas, bueno, eso tamén está todo feito co R, e logo o bueno é que xa está todo eso programado, todos estos índices que hai de bibliométricos están todos aí nesa, xa che digo, se me mandas un correo mando cho do Citán, porque temos algún tema sobre eso, é moi cómodo e faiche estudios de tal, de datos. Despois tamén hai desos estudios para detectar cal é o autor dunha obra, que che conta, metes un texto, o escanea, léelo, e logo tamén hai paquetes de R para eso, para saber, bueno, se é Góngora ou Quevedo, este tipo de cousas, en función do número contan frases, comas, tal. Eso tamén hai bastante, o sea que sí que é interesante. Ya respondo a... Eu creo que parte dunha das cousas que temos que ter en conta é
que es cómo está cambiando o paradigma. Como está cambiando o paradigma. No sentido que o importante é o análisis e a oportunidade de negocio está en no análisis. Non está en outro sitio. Non está en saber máis o programa, menos o programa, non. Está en la capacidade de analizar os feitos que van sucedendo. Esos feitos poden ser biolóxicos, poden ser sociais, poden ser económicos ou de produción, materiais, de lo que queras. O importante está no análisis. E calquera que poda basarse en facer un negocio, ganar diñeiro ou organizarse a vida, está en desenvolver o análisis que ten que ofertar á sociedade. É dicir, para mí é un caso equivocado é, por exemplo, a queixa dos editores, dos periódicos e toda esa serie de cosas con que Google lles facía a competencia e que lles quitaba con Google News. A potencia dos periódicos non está en vender periódicos xa o dixeches máis ou menos, non está en vender os periódicos e moito menos os periódicos de papel. Está en que eles recopilan información propia, elaboran esa información propia e a teñen que analizar. Y vender o análisis de esa información propia con la que tienen, con la que producen otros, será lo que les dará o diñeiro. No en limitar que si la ley de propiedad intelectual o que si patatán, todo eso son tonterías. A importancia está para facer negocio na sociedade que ven, está en a capacidade de análisis. E quen tenga capacidade de análisis terá negocio. E el que non, pondrá unha mercería. Con perdón por los de las mercerías. Nada máis. Gracias. Sí, yo estoy fundamentalmente de acuerdo, aunque también es cierto que yo creo que el espectro es un poco más amplio, porque aparte de la capacidad de análisis propia, puede haber capacidad de análisis externa, con lo cual tú lo que haces es un poco pues vender la asesoría o incluso formación para que otros. Pero volvemos a hablar exactamente de lo mismo. Sí. Esther, como perteneciente al Instituto Gallego de Estadística, creo que también tiene algo que decir con el tema del análisis de datos, a lo mejor un poco colateral con el tema de filología, pero sí que es un organismo que manipula, es decir, trata grandes cantidades de datos y a lo mejor nos echa un poco de... Le contesto primero a él. Un pouco comentarche a primeira parte da tua... Bueno, contestarche a primeira parte da tua intervención. Da segunda parte, do análisis de citas, deso non che podo contestar porque non teño experiencia. Bueno, non sei se estiveches hoxe pola mañá na presentación que fixo María, perdinche. Unha pena. Bueno, pois aí, un pouco o que explicábamos é que nosotros non só utilizamos R para análise de datos, a manipulación, senón utilizamos R na fase inicial, de primeiro capturar a información, transformala, depurala, todo ese análisis. Bueno, todas esas fases. Entón, o que fixemos dende o Instituto Galego de Estadística é olvidarnos un pouco dos paquetes comerciales, un pouco contaba antes Manolo. Entón, realmente non sei se nosotros estamos facendo negocio, estamos quitando o negocio a outros. Mais ben, nos estamos olvidando do SPSS, nos estamos olvidando do SAS, nos estamos olvidando casi do Mapinfo. Fai pouco o informático me dixo Esther, renovamos a licencia de Mapinfo, dixen eu, bueno, pois ahora xa temos R, non a vamos a renovar. Entón, realmente o que estamos facendo é quitamos de negocio a outras marcas comerciales. Polo tanto, da nosa experiencia, o R funciona perfectamente en todas esas cousas anteriores, digamos, a análise de datos. Depuración, modificar, unir con outras bases de datos. Incluso funciona moi ben tamén para traballar con bases de datos moi grandes, que, por exemplo, ti podes ter nun SQL Server ou nun MySQL, que tamén é gratuito, traelas desde esas bases de datos, traelas ao R e traballar con elas desde o R. Eso, a nosa experiencia, é que funciona moi ben. E nosotros conseguimos integralo no noso sistema, digamos, de produción, entre comillas, porque somos un organismo público, realmente non nos dedicamos a facer negocio, pero, bueno, neste contexto de crise, o que queremos é baixar os nosos costes. Entón, para iso está o software libre e todas estas ferramentas. Non sei se che respondín máis ou menos o que querías. Gracias.
Bueno, le voy a dar paso a Miguel, que quiere comentar una cosa, pero antes un pequeño truco. Con los temas de... bueno, yo de filología no sé mucho, pero algo de análisis de concordancia y alguna cosilla así, por ahí sí que sé. Hay una cosa que a lo mejor te resulta extraña, que te voy a recomendar, pero yo le echaría un ojo a Bioconductor. Bioconductor, os dije que es un repositorio que casi todo lo que trata son temas de genómica. Pero uno de los grandes problemas que tienen los estudios de genómica es la manipulación de la gran cantidad de datos que tienen. Entonces, en genómica se avanzó mucho en, sobre todo, redireccionar todos esos datos, ordenarlos, extraer subconjuntos para poder trabajar con ellos. Yo creo que con estos temas que me comentas de filología, uno de los problemas que vais a tener es ese, es el manejo de la gran cantidad de datos que tenéis. Y hay unas librerías en Bioconductor que os pueden echar un cable. Sé que parece muy colateral, pero yo le echaría un ojo, porque es un tema que preocupa mucho. Antes ya hablamos de que R como que a veces parece que rompe un poco porque parece que no da para más, y son problemas no del propio R, sino de la máquina y de los recursos que uses, y los de genómica los tienen porque son millones, son vectores. Casi todo lo que vayáis a trabajar con R van a ser vectores. Y son vectores de millones de registros. Y mover eso tiene sus trucos. Y yo creo que por aí sí que poderíais avanzar un pouco. Perdón, Miguel, que te... No, efectivamente me abres ademais moito fío. Bioconductor para o tratamento de alta cantidad de datos é moi espectacular. De feito, estou un pouco nese campo, moi lateralmente. O que iba a comentar é que en bioloxía, sobre todo nos campos de ciencias biolóxicas e tamén nos campos de ciencias sociais, probablemente menos, pero é unha subexplotación dos datos. Moitas veces no laboratorio a xente non dá manipulado a facer toda a experimentación, xeras unha cantidade moi ampla de datos, pero ao final sempre acaban sendo subexplotados. Non se chega a toda a conclusión que se podría ter destes datos. E o habitual en moitos laboratorios se traballa en folla de Excel, unha TD Student, dúas conclusións, e moitas veces se subestiman datos. Os repositorios libres sería unha tendencia que habería que globalizar, os datos en aberto, e con esa dinámica seguro que podría haber moitísimas empresas, e debería, seguro que é unha tendencia que espero que vai adiante, que axudaran a laboratorios, empresas interesadas en farmacoloxía, explotación de recursos pesqueiros, o tratamento de datos e obter conclusións de novos fármacos, novas aplicacións de pesca, etc. É un campo moi en abrente. En bioloxía, hoxe en día, vamos, un campo que hai que ter moi en conta. Se subexplotan os datos, R é unha gran poderosa nese campo. Yo os veo con ganas de hacer preguntas, pero ahí se está muy bien, entonces ya las voy a hacer yo, tranquilos, que hay una cosa que a mí me preocupa mucho, y supongo que alguno de vosotros la querría preguntar, y es que para hacer ciertos trabajos de investigación, y sobre todo con R, lo que echamos, y con esto generar negocio, lo que echamos en falta es ser capaz de acceder a datos. ¿Vale? Hay proyectos, porque bueno, obviamente hay empresas que tienen sus datos, ellos los gestionan, ellos los crean, ellos hacen, pero luego hay una cantidad de datos que son de todos porque los pagamos nosotros de alguna manera, pero no somos capaces de acceder a ellos. Y es una pena, porque habría mucho campo de trabajo simplemente si nos dejasen acceder a ciertas partes. Obviamente no se pueden tener todos los datos a disposición de todo el mundo, si no ya está entrando la policía por ahí a detenerme y tal, pero sí que habría gran cantidad de datos que sería, desde mi punto de vista, muy interesante que estuviesen a disposición de la gente como vosotros. Estos proyectos se suelen conocer como Open Data, ¿vale? O sea, datos públicos que de alguna manera ven la luz y están ahí sin ningún tipo de formato, casi siempre. Es decir, yo tengo datos de estaciones meteorológicas, tengo datos de una encuesta de no sé qué, y ahí os los pongo por si alguien quiere hacer un trabajo, sea una tesis, sea venderle un producto a alguien. Y a mí me preocuparía mucho, y la pregunta es esa, o sea,
ya que tenemos aquí a gente del IGE, preguntarle si están haciendo algo al respecto, o sea, si tienen algún proyecto, si saben de algo. ¿Ves? Todos dicen que sí. Contesta, por favor. Bueno, vamos a ver. Dentro de la Xunta de Galicia hai un proxecto que se chama, é unha página web incluso, que se chama Open Data Xunta ou algo así. Bueno, ahora mesmo non recordo o nome. Abertos.xunta, sí, tes toda a razón, é que xa non me acordaba. Bueno, aí hai moitos, digamos, é unha línea da Xunta de Galicia poñer a disposición dos usuarios para que os propios usuarios, chámese empresas, chámese administracións públicas, poidan facer negocio con eses datos. Iso é con respecto á Xunta. Non sei se todos eses datos que están aí son todo abertos que deberían ser. Creo que hai moito CSV e pouco formato aberto, creo. Con respecto ao IGE, nosotros, todos os datos que están disponibles na nosa página web están en formatos abertos. Están en formato CSV, o comentaba hoxe pola mañá María, o sea, incluso cunha URL de descarga para acceder a eles, o sea, eu penso que é bastante fácil. E a parte do formato CSV temos un formato que é o formato JSON. Bueno, nosotros chamamos de JSON, pero é JSON, en inglés. Bueno, pois eso é para acceder a eses datos utilizando JavaScript. Bueno, todos os datos que están disponibles na nosa web están nese formato. Entón, calquera pode acceder a eles. Estou me referindo aos datos agregados. Logo, se queredes microdatos, o sea, os datos personales das enquisas, tamén os temos disponibles na nosa web. O que ocorre é que moitas veces decimos estes do IGE non dan nada, estes do IGE non teñen nada. Pero é que como? Debidamente anonimizados, claro. Estes do IGE non dan nada, pero algunhas veces fostes ao IGE a mirar o que había? Pregunta, eu pregunto solo eso. Realmente sabedes todo o que hai na página web do IGE para poder utilizar? E nada máis, deixo aí a pregunta. Ha tocado un tema que me... Claro, porque ha habido la táctica de los últimos años del Gobierno nacional y de los autonómicos ha sido a restringir datos. Entonces, en la presentación de Manuel Oviedo por la mañana, que había aquellas curvas de temperatura a lo largo del año, la Agencia Española de Meteorología los daba gratis. Te entrabas en un FTP y tú te bajabas los datos de las estaciones convenientemente. A partir de un determinado momento, vamos a decir 1 o 2 años, que tiene que ver con algún cambio de alguna cosa, pues tuve que firmar no sé cuántos papeles para conseguir que me pasaran los datos. Pero esto era, y además asegurando que no iba a hacer ni dinero con ellos, ni iba a hacer con tal, ni iba a hacer con tal. Entonces, claro, lo que resulta verdaderamente desesperante no es que estén los datos en CSV aquí o que estén los datos. Lo que resulta verdaderamente desesperante es que no haya una función en que tú digas, quiero consultar estos de esta manera, que vengan anonimizados, que vengan lo que sea, pero yo no necesito tanto los datos agregados en formato CSV, sino que yo en algún momento puedo tener una idea de intentar investigar algo o de intentar buscar algo y a lo mejor no se me adapta a los datos agregados tal y como los tiene recogido el IGE. Claro. Entonces, a esto me lleva a que tengo que, efectivamente, no he preguntado mucho en el IGE, porque con las experiencias que tengo de antes, me paso 2 semanas firmando papeles y asegurando que soy buena persona, que no voy a coger los datos para actos terroristas ni cosas por el estilo, claro. Y además diciendo, mira, que soy de la Universidad de Santiago, o sea, que no soy ni de una organización sospechosa. Bueno, a lo mejor la Universidad de Santiago es sospechosa, ¿me entendéis, no? Tal y como están las cosas. Pero el problema es que el concepto de Open Data no es que te proporcionen el repositorio con los ficheros o con la información agrupada o preagrupada, sino que tú puedes hacer consulta libre. Eso sí, referenciando de dónde vengan los datos. Y eso creo que estamos todavía lejos, aunque espero que Esther Vamos a ver, no estoy totalmente de acuerdo con lo de que Open Data es solo
que los datos estén disponibles. Por favor, que no nos los pongan en PDF. Porque coger eso... Claro, necesito función para consultar. Yo un PDF no consulto. Claro, pero te pueden poner los datos. Los datos te los pueden poner, pero como te los pongan en PDF, tienes un problema. O varios. Entonces, bueno... Tengo muchos ejemplos de eso. Bueno, por eso te digo. Entonces, eso con el Open Data es lo que se trata de evitar. El Open Data son formatos abiertos que todo el mundo, que las máquinas los puedan consultar. ¿Vale? Entonces, eso punto primero. Punto segundo, lo de los datos, nosotros tenemos, aparte de datos agregados en CSV, también tenemos datos individuales, que están ahí disponibles para todo el mundo en nuestra web. Individuales para hacer todos los análisis que queráis. No sé si es eso, si necesitáis esos datos o otro. En cuanto a los datos de meteorología, no te puedo decir porque no somos competentes, entonces no. Pero datos anonimizados e individuales sí que tenéis para hacer análisis. ¿Pero me das una muestra o No, me das unos cuantos? Te doy la muestra. Saco una muestra. No, yo digo si hago un sample de todos los microdatos convenientemente anonimizados. Sí, claro. Sí, pues está aquí todo. Por ejemplo, la encuesta... Un paquete de eso de ligue sería muy deseable que haga. Vamos a ver. El paquete con la consulta de esas funciones. Vamos a ver, tú en el Instituto Galego, incluso el INE, o sea, ya no estoy hablando solo del Instituto Galego de Estadística, sino del INE, tiene microdatos en su web, tiene los microdatos de la encuesta de población activa, microdatos de la encuesta de estructura salarial, microdatos de la encuesta de condiciones de vida. Tiene muchísimos microdatos y yo creo que están infrautilizados todos esos microdatos que tengo. Lo que pasa es que ocurre que después vas a este tipo de foros y empiezas a oír, es que no ponéis microdatos en la web, pero realmente visteis los que hay. Yo creo que realmente no se ven. Pero hay mucho. Seguramente a lo mejor lo que uno quiere no lo hay. Eso es posible, pero hay muchos. Es que hay que tener cuidado con una cuestión. En el sistema estadístico es muy diferente el nodo central normalmente de los nodos que configuran el sistema. Los nodos que configuran el sistema, que no son el central, en el caso gallego el IGE, en el caso español el INE, en el caso europeo Eurostat, tienen una vocación, digamos, clara de proveer datos, eso sí, siempre sometidos al secreto estadístico. Entonces, una de las buenas prácticas es que estén disponibles y favorecer la investigación. Eso es un mandato de la Comisión. En los nodos, digamos, del sistema que no son el nodo central, véase consellerías y con demás entes de la administración institucional en Galicia o en el Estado o en la propia Europa, pues esa, digamos, filosofía no está tan asimilada y de vez en cuando hay altibajos. ¿Por qué? Porque ellos en el fondo proveen normalmente datos de su gestión y de alguna manera dar información es una función secundaria. En mi opinión, si no hay demanda del ciudadano y presión del ciudadano, estaremos sometidos a estas oscilaciones permanentemente, dependiendo de quién gobierna, dependiendo de que debamos dinero. Que eso, pues muy probablemente ahora, como debemos tanto, pues tenemos que ser un poquito más transparentes. Si no, aún sería, digamos, menor ese acceso. Porque, repito, cuidado que además hay honrosas excepciones. Un ejemplo clarísimo, en mi opinión, es la Seguridad Social. Ha pegado, digamos, una mejora tremenda. Ahora, ¿qué hace la Seguridad Social? Nos la envía a los nodos centrales, que en mi opinión hacen muy bien, porque así dice, bueno, en Galicia que se encargue el IGE. Y en España el Instituto Nacional de Estadística. Nosotros nos dedicamos a gestionar, digamos, cotizaciones y prestaciones, pero tiene una información riquísima, que de alguna manera la han canalizado a través de organismos que para ellos saben que estamos acostumbrados a eso. Por tanto, meteorología, que evidentemente la información meteorológica es la que, de alguna manera, es su misión. Se olvidan un poco de que la climática, es decir, las series históricas, también es una información fundamental. Yo creo que la solución es que haya demanda por parte de los ciudadanos, siento ser tan liberal como soy habitualmente. Pero si no hay demanda y presión, los funcionarios vivirán cómodamente. Un momento, yo quería... Bueno, sí, hay un comentario ahí. Luego quería darle paso a Víctor para...
No, yo te voy a hacer solo un comentario a este. Otro de los conjuntos de datos que había ahí venían de la Generalitat Catalana, para poner uno que esté, digamos, en el otro lado de la península. También eran datos de contaminación y también tienen la obligación de información. Entonces, la obligación de la información, cuando me bajé los datos, era que te daban los últimos 3 meses en datos horarios. Cuando pasaron 6 o 8 meses después, la obligación de información era que te daban cada hora la información de la contaminación. No podías consultar ni datos históricos ni nada. Claro, ellos han cubierto su planteamiento de decir, yo estoy proporcionando información al ciudadano. Eso sí, tendrá que ser el ciudadano que cada hora entre en la página y vaya apuntando. O que ponga un tal para buscar. Sí, bueno. Pero me entiendes entonces la diferencia. Luego me encontré en un foro con los que analizan bueno, nosotros hemos estado trabajando durante mucho tiempo con la Central Térmica de As Pontes en cuestiones de contaminación y tal, ¿no? Y hemos hecho proyectos por allí. Y me encontré en un foro con unos que llevaban la red de contaminación de Madrid. Entonces, claro, obligación de información también la tienen. Esto de mover la caseta del Parque del Retiro, perdón, de la Castellana al Parque del Retiro, eso lo han hecho porque a ellos les ha parecido bien. Pero la cosa que más me sorprendió de todo era el sistema de gestión de calidad de los datos de contaminación de Madrid, que era que la empresa cobraba por cada dato que publicaba. Por cada dato. Quiere decir, no sé si cobraba 1 céntimo por poner cada 10 minutos la línea de la contaminación de Madrid, 1 céntimo. Al siguiente, otro céntimo. ¿Estaba la medida bien hecha? Eso no se cobra. Entonces no se hace. No sé si me estoy explicando. O sea, no importaba si la caseta del Retiro de Madrid medía bien la contaminación. Lo único relevante era que la caseta del Retiro de Madrid proporcionase cada minuto el valor de la medición, porque eso era lo que cobraba la empresa. Entonces, claro, aquí tenemos mezcladas políticas de todo tipo que tienen que ver con el acceso a los datos que tenemos. Y claro, como estamos hablando de algo que es software libre, también querríamos tenerlo del Open Data para acceso a los datos. Pero luego hay mucha maraña de que a alguien le interesa en la Comunidad de Madrid que los niveles de contaminación no superen determinado umbral para que Madrid sea considerada una ciudad verde. Y tomarse un relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor. Y no le importa ni la calidad de los datos ni el acceso a esa información que tengan los ciudadanos, y ya no digo los investigadores, que podríamos destapar cosas que no interesan. Y claro, te hablo de contaminación. Ya climatología lo puse como ejemplo porque era mucho menos sospechoso. Pero, por ejemplo, algo tan sencillo como que un ciudadano pueda cobrar un seguro de su casa porque de repente el día tal ha habido una ventolera y se le han levantado tejas. En vuestro contrato del seguro, no lo sé si lo sabéis, pero os lo miráis y tiene que ocurrir que haya habido una racha de viento de mayor de tanto, tal día en ese sitio para tal. Y el acceso a ese dato no lo tenéis. Aquí es muy divertido el asunto. Qué miedo dais. Sí. Yo quería cambiar un poco, aclarar un poco sobre el acceso de los datos de la Administración, el acceso a los datos de la Administración. Por un lado, tenemos una Administración profesional de datos, como son los Institutos Galegos de Estadística o el Instituto Nacional de Estadística. Y después tenemos una Administración que no quiere saber data de datos, que tramita papeles, que los datos que tiene los tiene en hojas de cálculo y dispersos por multitud de ordenadores, y en el que el tratar de conseguir que existan bases de datos comunes y compartidas es un mundo. Además, te miran mal porque parece que lo que quieres hacer es quitarles que aquello va a quedar pues, en manos de todo el mundo, que esto, su trabajo es muy importante y ellos lo guardan. Entonces, esa administración que trabaja con documentos no sabe para nada de datos y no tiene datos y no está preparada para aportar datos. Aportan datos departamentos, algunos que hacen datos. Pero eso que hace, como no trabaja para producir datos, lo que hace es que no divulga los datos que tiene y la gente no los conoce. Entonces, los proyectos de Open Data, una de las cosas importantes no solamente está en los datos que nos da en CSV la administración o en PDF, me da lo mismo,
porque el PDF da trabajo, pero se puede romper. Si ese es un PDF bien hecho con LibreOffice o con OpenOffice, es fácilmente accesible. Si es una fotocopia hecha por la máquina de la fotocopiadora, pues ya es otra cosa complicada. Pero bueno, incluso si lo subes a Google Doc, te lo traduce y está bien hecho, te lo traduce. Entonces, ahora un poco me he perdido con este detalle, está en el asunto de cómo obligar a la administración a que esos datos se den. Y por otro lado, cómo puede haber gente dentro de la administración o por fuera de la administración que tiene acceso a documentos públicos que puede transformarlos en datos. Yo trabajo en pesca. Trabajé en la formación de todo el sistema estadístico de pesca de primera venta. Los primeros pasos se hicieron en los años en los que yo estaba trabajando en eso. Hoy estoy trabajando en un proyecto personal en el que trata de interpretar con lo publicado en el DOGA y con los recursos que tiene la administración dentro de Internet, en tratar de explicar la explotación de los recursos marinos próximos, pasándolos a bases de datos y a cosas que se estén transformando. Y realmente todo eso está ahí, está puesto, escrito en los DOGAs, y a través de los DOGAs se puede deshacer todo eso y transformarlo a base de datos, de una información básica. Entonces esos proyectos de Open Data por parte de la sociedad que esté interesada es lo que es importante. Y ahí es donde entran cosas importantes como R, que permite manejar y simplificar determinados trabajos que si no, no se podrían hacer. Y un poco por cerrar este tema, porque luego sí que me interesaría que Víctor nos comentase un aspecto, ahora os digo cuál, por cerrarlo un poco, aunque es un debate que podríamos organizar otro foro con él, un poco el resumen o mi criterio en este campo es el siguiente. En Galicia y en España el Open Data está, digamos, ciertamente avanzado, entre comillas, todo esto mejor adecuadamente, vamos a decir, en todo lo que tenga que ver con datos poblacionales y datos asociados a institutos como los de estadística. Y está suspenso en otro tipo de datos, pues como son datos sanitarios, datos económicos, datos que no están directamente relacionados con la demografía. Eso es así, bueno, por cosas muy plausibles, pero que creo que debiéramos dejarlo aquí porque sí que me interesaría que Víctor nos contase otro modelo de negocio que quizá para cerrar la mesa estaría bien. Rápido. Cuidado, en Galicia sí que hay buenos sistemas de información, esos que os interesaría. Por ejemplo, el de pesca de Galicia está en la web. En datos incluso que podríamos decir, pues, muy desagregados. No Sanidad tiene unos sistemas de información impresionantes. Públicos no. Ah, eso es distinto. Igual que algunos, eso ya te lo digo yo. Algunos, como el INEGA, por ejemplo, en algún momento tenía también datos públicos, y yo no estoy tan de acuerdo con que no haya esos sistemas de información. Algunos son manifiestamente mejorables y algunos inexistentes. Pero sí, pero hay más información que no solo en el IGO o en el INE. Claro, pero no confundamos los sistemas de información, que yo, bueno, creo que tengo también cierta experiencia con ellos y los hay muy bien montados y muy robustos, y otra es la información que esté disponible al público. Por eso digo que, bueno, que vamos a dejarlo aquí porque el tema da para mucho. Y creo que sí esa diferencia es notable. O sea, uno son los datos poblacionales que tenemos y otra es el resto de los datos. Bueno, yo quería terminar, disculpad que sea así como más moderador ahora, pero es que nos quedan 2 minutos y tenemos que seguir con otro tema. Víctor de Tecnis, si le puedes pasar el micrófono, también estuvimos tocando así como varios palos y se nos quedó un poco cojo el tema de la formación, que yo creo que también es un tema... allá atrás. Hola, creo que se me oe, ¿no? A min é que non me podo estender moito, pero que esta es tocando un tema que a mí me toca personalmente porque é no que traballaba hasta hai poucos meses. Bueno, aquí veño na representación de Technics, que estamos, bueno, a aula OSM mellor, a aula profesional de Technics, estamos facendo, bueno, estamos formando técnicos en diversas ferramentas de software libre. Unha delas en particular
R estamos a punto de sacar un curso de estatística para, bueno, orientado ás ciencias sociais, para xente que non é capaz de dar ese salto de non ter coñecementos, por un lado, de estatística e, por outro lado, non ter coñecementos de informática, que de alguna maneira eso soluciona manexar ese PSS. Entón, estamos buscando un pouco, o nicho de mercado que estamos buscando é os que tratan de salirse de ese PSS e irse a alternativas libres. Pero é que non me quería estender moito e, bueno, xa que non teño moito tempo, estáis falando da publicación de datos meteorolóxicos, de datos climatolóxicos. Bueno, hasta hai uns meses traballaba en Meteo Galicia e, bueno, con estos recortes, digamos que non estou moi contento con a situación actual, ¿no? Pero teño que dar un voto por la política de datos que se está levando en Meteo Galicia, porque non sei se sabedes que están todos os datos de observación, están a disposición do público desde a páxina de observación, pero que ademais hai un servidor Threads desde o cal se poden extraer datos de observación e datos de modelo en distintas resolucións e a demanda. É dicir, se un quere en formato CSV, pode ter en formato CSV, pero ten datos en formatos científicos, en ECDF, en HDF5, e están a disposición de calquera que os quera utilizar. Si son de observación, son máis de 200 estacións meteorolóxicas con como mínimo 10 anos de datos e en moitos casos máis. Son unha rede bastante densa de datos e eu creo que é útil, non? A política de acceso a datos de Meteo Galicia é aberta. Non estou seguro, xa hai tempo que non estou en contacto con eles, non estou seguro se están adheridos a algún tipo de proxecto de Open Data ou similar, pero o que sí é certo que se poden consultar simplemente con eso, con cubrir unha folla na que quede constancia cal é o correo electrónico de alguén para darlle información sobre futuros cambios ou incidencias ou que sexa. E, por outro lado, tamén, é que desde Meteo Galicia tamén somos grandes consumidores de datos, bueno, éramos grandes consumidores de datos, en particular para a inicialización de modelos. Un dos mellores datos de inicialización dos que se poden dispoñer agora mesmo no mundo son os que proporciona o Centro Europeo de Meteoroloxía, que ten unha política de datos abertos, pero para entidades públicas. Entón, se tienes unha entidade meteorolóxica como a EMET, podes acceder a eses datos, pero se tienes unha entidade meteorolóxica que non ten recoñecida a súa competencia, como pasa en Galicia, tens que pedirlos a través da EMET, e a EMET pode darchos ou non, bueno, se realmente darchos un FTP, pois non sei se a 200K de velocidade ou algo por estilo, non? O sea, ese é o acceso a datos. Entón, sin embargo, do outro lado do charco, utilizamos datos para a inicialización de modelos que nos proporcionan os americanos, con menor resolución, pero, sin embargo, totalmente libres, non? É dicir, un pouco... Bueno, quería incidir en que si hai datos libres para meteoroloxía e climatoloxía. Tamén se facían, en meus tempos, facíanse informes para particulares a hora de reclamar indemnizacións por parte de seguros. Eso é un servicio que dá a Consellería pagado unha tasa previa. E, bueno, non sei se dicir algo máis. Bueno, non me quería estender máis. Bueno, por a parte que me corresponde de técnicos, decir que estamos intentando, pues eso, abrir tamén unha liña de negocio en canto a formación con R e posteriormente unha posiblemente consultoría con R. Muy bien, muchas gracias. Sí, dime, Manuel. Ya el último, ¿eh? Hice un script para bajarme los datos de todas las estaciones y el formato más o menos es adecuado. Incluso unas pantallitas en R que podías seleccionarme por altitud, la estación. Bueno, al final todo trabajo tirado a la basura.
En este último trabajo he accedido a datos tanto de ligue como para población, que me han sido de utilidad, pero sí que a veces no tienes realmente el dato preciso, igual pues la población por año, edad, es decir, el dato en crudo, tal como estaban los datos de la MED. Y en Meteo Galicia, pues me he hecho un skip, no he pedido información porque normalmente a veces pues te tardan en contestar, bueno, por lo menos por la experiencia en Meteocat de Cataluña, que estuvimos unos 6 meses para tener unas bases de datos por una estación por comarca y al final solo habían 20 comarcas de las 40. Bueno, pues mi estudio espacial va a ser un poco complicado. Y bueno, yo tengo un skip mío, lo voy a compartir con Manolo en su momento, con alguien, que te bajas todos los datos desde el 2000, me parece que he accedido, de Meteo Galicia, porque puedes entrar un poco ahí. Pero claro, aún así tienes problemas. Primero tienes que hacer ese trabajo, después no sé cuánto tardaríais en hacérmelo a mí. Yo he tardado pues media mañana y una hora que tarda en descargarse todos los ficheros. Pero después me he tirado 2 semanas depurando datos. Si tengo una humedad relativa del 115%, ¿qué hago yo con esto? ¿Dónde voy con mi idea de negocio? O solo para publicar cuando tengo datos faltantes en algunos años, sobre todo al principio. De esas 100 y pico, 200 estaciones, solo tienes 50 con datos cada día, cada 10 minutos o cada hora. Bueno, que como usuario, y yo he estado también en la administración, en el departamento de salud, como usuario externo siempre tienes problemas. Y era un poco lo que creo que decía también Manolo cuando accedías a esos datos que no son open data, que son, pues bajarte tu CSV, pero tienes después muchos problemas de tratar tus datos. Sí. No, decía que desa página de observación podes descargarte os teus CSVs. Teñen un código de variación tamén, é dicir, os datos que non son... Bueno, sí, sí. Pero do que se dispón tamén é dun servidor onde ti podes facer unha consulta da porción lat long que ti precises e dos tempos que precises no formato que queiras. É dicir, con un simple script de consulta con R, con un formato como se fora un acceso LDAP, podes... Sí, lo que consigues e baixas datos, decir, tanto de observación como de modelos. E, bueno, e o que tes tamén é a posibilidade de falar cos que levan o servicio e reclamarlles, pois non sei, o que precises. Pero, bueno, que saibas que tes un servidor, ademais de descargar os datos en bruto desde a páxina. También se tomaba su tiempo, ya que no hay nadie de la meta aquí, pues se tomaba su tiempo. Y claro, cuando dijeron, bueno, si quieres los datos satélite, pues ahí cuando ves ahí pasado, no, ahora no sé cuál es, el Hirlam. Los datos Hirlam, cuando ves el tiempo, Hirlam, pues oye, esto vale 2.000 euros, en 2 días los tenía. Por favor, es una empresa pública. Tu trabajo vale 2.000 euros que le has dado la tecla en una mañana 2 veces y en una empresa pública. Y seguro si está alguien aquí te defiende la teoría que tenemos los datos públicos en su momento, o por lo menos ves la consulta del tiempo hasta en el móvil. Tengo aquí qué tiempo hace mañana, ay, qué bonito. Bueno, pues digo que a nivel de usuario personal siempre he tenido problemas. Y pues los códigos de validación que dices, al final te quedas con la mitad de registros que puedes utilizar y siempre tienes un poco problemas para investigar o para desarrollar software a partir de eso, por ejemplo. Bueno, yo creo que debiéramos dejarlo aquí. Sí que sacamos la conclusión de que con R se puede generar negocio, que era un poco la intención de la mesa. Parece que con los datos podemos llegar a tener algún problemilla, pero bueno, ya sabéis que si no los tenemos,
los inventamos, que para eso está la simulación, la imputación y el bootstrap. Y yo con esto, y entendedlo como una broma, por favor, pues cerraba la mesa, doy las gracias a esta gente que lleva todo el día aquí al pie del cañón y los teníais que haber visto como campeones ahí de pie de 2 a 4 y media. Y bueno, pues ahora nos queda el taller con Manuel Febrero que a mí me parece que es muy interesante y que nos va a contar pues cómo hacemos para distribuir nuestro código, generar paquetes, hacer informes y bueno, y nada más, vamos a ello. Tenemos que